El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo. Este se une con el esófago en la parte superior a nivel del cardias y por debajo con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, por medio del píloro. El estómago tiene 4 zonas, que son el cardias, el fondo, que es esta región abombada en la parte superior, el cuerpo, que forma la mayor parte de este, y la zona estrechada, que es llamada píloro. En el estómago es donde se realiza la digestión de los alimentos a través del batido y la acción del jugo gástrico, el cual posee enzimas. El alimento entra por el cardias en forma de bolo alimenticio y sale a través del píloro en forma de quimo, que es un líquido viscoso. El estómago puede distenderse hasta alcanzar una capacidad de 1.5 litros de alimento. Como todas las porciones del tubo digestivo, el estómago está formado por 4 capas. Estas son la mucosa, que se extiende desde aquí hasta aquí, la submucosa, que se extiende desde aquí hasta aquí, la muscular, que está formada por esta gruesa franja, y la serosa, que es esta delgada franja que está en la parte exterior. Como podemos visualizar en esta imagen, la capa muscular está muy desarrollada, ya que el estómago es donde se realiza el batimiento y homogenización de los alimentos, para que estos se mezclen con las enzimas digestivas y puedan ser digeridos. La capa muscular del estómago está formada por 3 capas, que son una capa longitudinal externa, que podemos ver desde aquí hasta aquí, una capa circular media, que abarca toda esta franja, que es la capa más gruesa, y una capa oblicua interna. Esta última capa está poco desarrollada, excepto a nivel del cardias. La capa circular media es la capa más desarrollada. Esta es la que se une con las 2 capas musculares del esófago a nivel del cardias y también la que forma el esfínter pilórico. La capa longitudinal externa está bien desarrollada a nivel de las curvaturas del estómago, pero en general la capa más desarrollada es la capa media, como se puede visualizar aquí. El plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre la capa longitudinal externa y la circular media, es decir, en esta zona. La submucosa está formada por un tejido fibroelástico en el cual prevalecen las fibras elásticas. Aquí podemos ver una arteria, esta es su luz y esta es su pared, que está muy cargada de músculo liso. Esta es una arteria de pequeño calibre o muscular. Aquí también podemos ver venas que se caracterizan porque su luz es amplia e irregular. Además de esto, en esta parte tenemos el plexo submucoso de Meissner. En este corte vemos los cuerpos de las neuronas que forman el plexo submucoso de Meissner. Como ya hemos dicho, este plexo inerva la muscularis mucosae y las glándulas de la mucosa. En la submucosa también encontramos células de grasa, que son estos espacios en blanco que podemos ver aquí. Aquí también vemos una arteria y una vena. Aquí también se puede apreciar la gran cantidad de fibras que están presentes en el tejido conectivo de la submucosa, por lo que muchos autores consideran el tejido conectivo de la submucosa como un tejido conectivo denso y regular, mientras que otros lo consideran un tejido fibroelástico o laxo de densidad intermedia. Aunque no lo veamos aquí, como en todo el tubo digestivo, en la submucosa también encontramos tejido linfático difuso, que en ocasiones puede formar nódulos. Esta pequeña franja que vemos aquí es donde inicia la muscular externa o la capa muscular del estómago. De aquí a aquí se extiende la submucosa y de aquí en adelante la mucosa. La mucosa del estómago es muy gruesa y se extiende desde aquí hasta aquí arriba. Esto se debe a que está ocupada por una gran masa de glándulas gástricas. El epitelio que reviste el estómago es un epitelio cilíndrico simple, el cual se invagina hacia la mucosa para formar las criptas gástricas, que también son llamadas fositas o foveolas gástricas. En la base de estas desembocan alrededor de 5 a 7 glándulas gástricas.
Esta parte más clara representa la base de las glándulas que van hasta aquí, y esta parte un poco más oscura está ocupada por los cuellos de las glándulas. La lámina propia es de tejido conectivo areolar laxo y es delgada ya que se encuentra entre las glándulas. En este tejido conectivo hay muchos fibroblastos, células plasmáticas, linfocitos, macrófagos y tejido linfático difuso. Además, en él hay algunas células musculares lisas que dependen de la muscularis mucosae. La muscularis mucosae o muscular de la mucosa del estómago está compuesta por 3 capas, una capa circular interna, una longitudinal media y otra externa que algunos autores la describen como oblicua, pero otros la consideran como circular. Esta última, es decir, la circular externa, no está presente en toda la extensión del estómago, sino que solamente se presenta en algunas regiones. La mucosa del estómago histológicamente se clasifica en 3 zonas, que son la región del cardias, la región fúndica y la región pilórica. La región fúndica es la más extensa, ya que abarca tanto el fondo como el cuerpo del estómago, y es la región donde se produce la mayor parte de los ácidos y enzimas que forman el jugo gástrico. En conjunto, toda la mucosa del estómago tiene alrededor de 15 a 20 millones de glándulas. En este esquema vemos la región del fondo del estómago, por lo que estas glándulas son llamadas glándulas fúndicas o glándulas gástricas. Aquí vemos en la superficie el epitelio cilíndrico simple que cubre la superficie del estómago. Este epitelio se invagina para formar las criptas o fositas gástricas, que también son llamadas foveolas. En el fondo de estas criptas desembocan de 5 a 7 glándulas gástricas. Estas glándulas están divididas en varias regiones. La región principal forma la base de la glándula, esta región forma el cuello y esta región donde se une con la cripta se llama istmo. El tejido conectivo areolar laxo que forma la lámina propia se encuentra entre las glándulas. La región fúndica del estómago en la mucosa se va a caracterizar porque sus criptas son cortas. Estas van a ocupar alrededor del cuarto superior del grosor de la mucosa. A partir de estas se van a desprender las glándulas, por lo que las glándulas van a ser largas. Las glándulas gástricas son glándulas por lo general rectas y tubulares simples, aunque a veces pueden ramificarse. Como ya hemos dicho, las glándulas que se encuentran en esta zona son llamadas glándulas fúndicas, oxínticas o gástricas. Y el epitelio que forma estas glándulas está compuesto por 6 tipos de células. Estas son las células mucosas superficiales, que son esta que vemos aquí de color verde, las células mucosas del cuello, que son esta de color negro, las células parietales u oxínticas, que son estas, las células principales o zimógenas, las células enteroendocrinas o APUT y las células regenerativas que están en esta región. En este esquema podemos ver con más detalle cada una de estas células. Esta es una célula mucosa superficial, esta es una célula mucosa del cuello y esta es una célula enteroendocrina. Aquí tenemos la célula principal o zimógena y aquí una célula parietal u oxíntica. El epitelio que reviste la superficie del estómago y por ende las criptas es un epitelio cilíndrico simple y está formado por células que son llamadas células superficiales o células mucosas superficiales. Estas son células que, como podemos ver aquí, son cilíndricas con un núcleo ovalado dirigido hacia la base con retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi bien desarrollado. Estas células también poseen muchas mitocondrias y en su citoplasma apical podemos ver muchas gotitas de moco. Este es un moco neutro que forma una película protectora en la superficie del estómago.
Esto hace que al microscopio óptico el citoplasma apical de esta célula aparezca algo espumoso. Estas células presentan microvellosidades cortas y anchas en su superficie. Además, están unidas con sus células vecinas a través de zónulas ocluyentes y desmosomas. El moco que éstas producen protege la mucosa del estómago de la digestión por parte del jugo gástrico. Esta película de moco puede ser destruida por sustancias como la aspirina, lo que deja desprotegida la mucosa gástrica y se producen úlceras, ya que las células epiteliales de revestimiento son destruidas por el jugo gástrico. Las células mucosas del cuello son estas células que están teñidas de negro. A diferencia de las células mucosas superficiales, estas células se encuentran en el cuello y en el istmo de las glándulas gástricas, y el moco que producen no es un moco neutro como el de las células superficiales, sino que es un moco ácido según algunos autores. Otros autores describen este moco como que es un moco soluble que lubrica el contenido gástrico. Estas células son células generalmente cilíndricas, pero tienden a deformarse por la presión ejercida por las células vecinas, por lo que generalmente la encontramos estrechada en el fondo o en la base y expandida en el vértice. Poseen microvellosidades y en el citoplasma apical también encontramos muchos gránulos de secreción de moco. Este moco es más homogéneo y los gránulos de secreción son más grandes que lo de las células mucosas superficiales. Estas células también tienen un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, además de numerosas mitocondrias. Su núcleo es ovalado y está hacia la base. La membrana lateral de estas células forman zónulas ocluyentes y adherentes con las células vecinas. Las células principales o zimógenas son estas células coloreadas de morado. Estas se encuentran en la base de las glándulas fúndicas y son las que producen el pexinógeno que se convierte en pexina cuando hace contacto con el jugo gástrico ácido. La pexina es la enzima que digiere las proteínas. También las células principales producen renina que sirve para cuajar y digerir la leche y la lipasa gástrica que sirve para digerir los lípidos. Estas células son generalmente piramidales y tienen todas las características de una célula secretora de proteína, ya que tiene un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, además de muchas proteínas. Tiene en el borde apical muchas gotitas de secreción que son las enzimas en formación. En su borde apical también tiene microvellosidades, aunque aquí no se ilustran con tanta claridad. Su núcleo es redondo y está hacia la base con un nucleolo prominente. Debido a su gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y ribosomas, tienen un citoplasma muy basófilo y se pueden ver fácilmente en las glándulas fúndicas por su basofilia. Las células parietales u oxínticas son estas células coloreadas de amarillo intenso. Ellas están distribuidas desde el istmo hasta la base de las glándulas, pero son más abundantes en la región del cuello y el istmo. Estas son células redondeadas o piramidales grandes con un citoplasma acidófilo y un núcleo redondo con un nucleolo prominente. Su núcleo se localiza en el centro de la célula y a veces hacia el citoplasma basal. Su retículo endoplásmico rugoso y su aparato de Golgi son muy pequeños y poco desarrollados, pero las mitocondrias son muy abundantes de manera tal que todas juntas forman aproximadamente la mitad del peso celular. Estas mitocondrias se caracterizan porque tienen crestas grandes. Las células parietales u oxínticas producen dos sustancias y son el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El factor intrínseco es una glucoproteína que se une a la vitamina B12 para que ésta pueda ser absorbida por el intestino delgado. La deficiencia de factor intrínseco produce anemia perniciosa, ya que la vitamina B12 es necesaria para la formación de eritrocitos normales. El ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte,
tiene un pH de 0.8. Cuando este se mezcla con el jugo gástrico, hace que este último alcance un pH de 1 a 2. Este es el pH óptimo para el funcionamiento de las enzimas digestivas y hace que el pexinógeno producido por las células principales se convierta en pexina y degrade las proteínas. Además, este ácido hace que el quimo sea estéril, ya que mata la mayoría de las bacterias que vienen en los alimentos y también descompone los alimentos. Como este ácido es tan poderoso y destructivo, las células parietales u oxínticas están equipadas con estas estructuras que vemos aquí, que son los canalículos intracelulares. Estos canalículos están diseñados como invaginaciones hacia las células, y en la luz de estos encontramos muchas microvellosidades. El pH de la luz de los canalículos intracelulares es muy ácido, mientras que el pH del citoplasma celular es neutro. Esto se debe a que la célula produce en el citoplasma los precursores del ácido clorhídrico y los expulsa por medio de un transporte activo hacia la luz de los canalículos. Estos precursores son iones de cloruro e hidrógeno. Los iones de cloruro se producen a partir de los cloruros que hay en la sangre y los iones de hidrógeno se producen por la acción de la enzima anidrasa carbónica. Luego que estos dos componentes están en la luz de los canalículos intracelulares, forman el ácido clorhídrico y sale hacia el exterior de la célula luego de formado. De esta manera, el ácido clorhídrico no se produce dentro del citoplasma celular, sino que se produce fuera de ella en la luz de los canalículos intracelulares. Este mecanismo permite que las células parietales no sufran daño durante la producción del ácido clorhídrico. La producción de ácido clorhídrico es estimulada por la histamina, la gastrina y la acetilcolina. El citoplasma que rodea los canalículos intracelulares de las células parietales poseen muchas vesículas redondeadas y tubulares y forman el sistema vesículo tubular o túbulo vesicular. Estas vesículas son un reservorio de membrana, ya que cuando las células parietales están activamente produciendo ácido clorhídrico, las paredes de los canalículos tienen muchas microvellosidades y las vesículas tubulares que los rodean son muy escasas, mientras que cuando las células están inactivas o en reposo, que no están produciendo ácido clorhídrico, el sistema túbulo vesicular posee muchas vesículas y la luz de los canalículos posee muy pocas microvellosidades y están muy dilatadas, por lo que se cree que hay un mecanismo de recambio o sustitución de membrana desde las microvellosidades de los canalículos hasta el sistema túbulo vesicular y viceversa. Las dos secreciones de las células parietales u oxínticas, es decir, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, son vertidos hacia la luz o superficie gástrica y ambas forman parte del jugo gástrico.